¿Qué episodio tuvimos esta semana? Todo giró en torno a Julie, pero había varias cosas que quizás pasaste por alto y de las que podemos hablar, así que acompáñame a sobreanalizar este episodio. Resumen, el capítulo nos regala una perspectiva distinta del mítico episodio 13, aquel en que Subaru se expone ante todo el reino como el caballero de Emilia, pero esta vez desde los ojos de Julius. De vuelta a la torre, el grupo se prepara para enfrentar a Reed. Julius intenta enfrentarlo primero, devolviéndole la espada que inicia la prueba, pero Reed lo rechaza y lo somete con una facilidad pasmosa. Sorridna intenta apoyarlo con su magia Gibaldo, pero Reed esquiva sus ataques sin esfuerzo, hasta que ella sobrecalienta su puerta y cae desmayada en brazos de Subaru. Julius entra en cólera e intenta acertar un golpe, pero Reed lo noquea con un golpe en la mandíbula. Con Julius y Sorridna fuera de combate, Emilia da un paso al frente. Lejos de intimidarse, se asegura de que Reed cumpla su palabra. Si logra hacerlo retroceder un solo paso, el grupo gana. Reed acepta con una sonrisa. Lo que sigue es una batalla espectacular donde Emilia despliega todo su arsenal de hielo, desde espadas y hachas hasta lanzas y cuchillas, sin lograr mover a Reed ni un centímetro. Hasta que Reed tiene un momento de distracción, Emilia lo golpea en la cabeza con un mazo de hielo, haciéndolo caer al suelo y moverse de su posición. Reed, malhumorado pero honesto, acepta la derrota. Tras la victoria, el grupo se reúne con Ram en el piso 4. Subaru le cuenta lo sucedido, y el grupo debate si Emilia debería subir sola al siguiente piso, algo a lo que nadie está dispuesto a permitir. Shaula despierta y les revela la identidad del hombre del palo. Tras eso, Subaru se dirige a la habitación verde y nota que Julius ha desaparecido, dejando solo su espada. Subaru corre a buscarlo, mientras que el tonto de Julius vuelve a desafiar a Reed. La pelea es devastadora. Reed lo somete con una facilidad brutal, recordándole en cada golpe que no es digno de estar ahí. Julius resiste hasta el límite, impulsado por los recuerdos de su maestro, de Anastasia y del propio Subaru, pero no es suficiente y cae derrotado. Subaru llega justo a tiempo para presenciar el final. Carga a Julius en su espalda escaleras abajo, y en ese trayecto tienen un verdadero intercambio de palabras, donde Subaru le confiesa que Emilia logró superar la prueba. Julius, ocultando sus sentimientos, lo toma como una señal de que Reed no es invencible. La escena termina con Julius cayendo por las escaleras al intentar bajarse solo por orgullo, y Subaru apoyándole el hombro sin darle opción a negarse, habiendo compartido la misma humillación. Volvemos a la presentación de las candidatas a reina. Julius reflexiona. Seguramente nadie sería capaz de creerlo. El fanfarrón, aquel que se ganó la antipatía de todos en el castillo aquel día, incluso el propio hombre, el que no ocultó su frivolidad y que tampoco se estaba dejando llevar por el impulso. Nadie de ellos creería que hubo alguien conmovido por eso. Opinión y teorías. Empecemos con Julius, ya que este es sin duda su episodio. Algo que creo que hemos pasado por alto todo este tiempo son las motivaciones reales de Julius en aquel mítico episodio 13. Cuando Julius detuvo a Subaru y lo humilló frente a todo el reino, no lo hizo por convicción propia ni porque creyera que Subaru estaba equivocado. Lo hizo por lo que los demás verían como correcto. Viéndolo en perspectiva, Julius probablemente ayudó a Subaru a evitar represalias mayores por parte de los nobles y otros caballeros, asegurándose de que el castigo fuera suficiente pero no irreparable. Ahora que lo veo de nuevo, Julius estaba totalmente de acuerdo con las palabras de Subaru en ese momento, aunque nunca lo dejó ver. Esto también explica la enorme empatía que existe entre Julius y Subaru. Aunque Julius sea uno de los caballeros más fuertes del reino de Lugunica, nunca podrá superar a Reid Astrea. Y en los flashbacks vemos algo muy revelador. Su maestro Rickert Hoffman, a quien consideraba la persona más poderosa de su mundo, fue derrotado fácilmente por un niño de su misma edad, Reinhardt, algo que el propio Julius jamás creyó posible. Ambos comparten esa misma sensación de encontrar a alguien que simplemente está en otro nivel, pero aún sabiéndolo tienen que enfrentarlo, lo cual los une de una manera que pocos personajes del elenco podrían comprender. Subaru se pregunta: lo que más me intriga es por qué Anastasia se esforzó tanto en ayudarlo. Se me ocurren 3 teorías. La primera es que Sorridna simplemente no olvidó a Julius, aunque no encuentro razón para que fingiera haberlo olvidado todo este tiempo. La segunda, y la que me parece más interesante, es que durante su estadía en la biblioteca, Sorridna pudo haber leído el libro de algún conocido que compartieran tanto Julius como Anastasia, y a través de ese libro empatizó con su situación. Algo que refuerza esta teoría es que Julius accedió a los recuerdos de alguien que él mismo eliminó. Por ende, él debe aparecer en el final de dicho
dicho libro. Y la tercera es que simplemente se dejó llevar por la impotencia de estar tan cerca de resolver su problema y ver cómo Reed se lo impedía, atacando sin controlar sus emociones. Pasando a Emilia, me encanta cómo vemos que su inocencia a veces tiene ventajas inesperadas. Ella se aseguró de que las palabras de Reed fueran la prueba en sí, no derrotarlo en combate. Debo admitir que en el episodio anterior cometí un error al decir que el mero hecho de hacerlo retroceder sería suficiente, sin considerar que eso dependía de cómo se planteara el desafío. También quiero hablar de por qué Emilia no se sorprendió cuando Reed le tocó el pecho con los palillos. La razón es simple. Fue criada por Puck, quien la mantuvo en un estado de inocencia casi pura, sin presentarle los males del mundo. Por eso Emilia es tan inocente y suele no percibir las intenciones maliciosas de los demás. La manera en que ganó fue muy ingeniosa. Ya es conocido el estereotipo del personaje extremadamente fuerte que es susceptible a la lujuria, y Reed encarna ese estereotipo perfectamente. No fue derrotado por su debilidad física, sino por su propia naturaleza. Al final de la pelea queda claro que solo Emilia puede subir al siguiente piso, lo que también contradice lo que dije en el episodio anterior sobre que las pruebas debían pasarse en grupo, aunque quizás no sea necesario derrotarlo directamente. El desafío que Emilia le propuso sugiere que podría llegarse a una victoria de otras maneras. Sorritna también podría intentarlo con una estrategia similar, ya que Reed claramente es susceptible a los encantos femeninos, aunque Shaula tiene la desventaja de que le tiene un enorme temor a Reed, así que no la veremos desafiarlo pronto. Hablemos ahora de Reed Astria como personaje. Primero, su nombre. Como podemos ver, Reed no posee el título Van, a diferencia de Reinhard o Wilhelm, ya que es un título que otorga el reino de Lugunica y no algo con lo que se nace. La espada de Reinhard se llama Espada del Dragón Reid, lo que me hace pensar que quizás Reid y el dragón Volcánica se fusionaron de alguna forma con la espada en algún punto. Además, Reed constantemente evalúa si sus enemigos merecen su atención, igual que la espada de Reinhard. A Julius empezó diciéndole que no valía la pena pelear con él, aunque en algún momento lo consideró un adversario antes de volver a desestimarlo. A Emilia, en cambio, siempre la consideró una adversaria digna. Esto me hace pensar que Reed considera dignos a quienes no sobrepiensan y actúan desde el instinto, algo que Emilia hace naturalmente, y que Julius, con su tendencia a calcular cada movimiento, no siempre logra, siendo el único momento de excepción, el instante en que se enfurece. Me da la impresión de que Reed considera dignos a quienes lo entretienen, no necesariamente a quienes son más fuertes, y aunque Shaula nos describió a Reed como una persona horrible, lo que vemos en el anime es más matizado. No me parece alguien tan terrible como nos contaron. Sí es maleducado, irrespetuoso y arrogante, pero también tiene un código propio. Acepta la derrota cuando pierde y cumple su palabra sin excusas. Las palabras que Reed le dice a Emilia, ¡Eres la mayor tarada que he visto desde Tricia!, me abren una enorme pregunta. ¿Quién habrá sido Tricia? Por la actitud de Reed al mencionarla y el hecho de que se sonrojara levemente, posiblemente fuera su pareja o alguien muy cercano a él. Además, el nombre comparte parentesco con el de Teresia, la abuela de Reinhard, el maestro de Julius, Rickard Hoffman. Su aparición en los flashbacks es breve pero significativa. También podemos verlo en el público durante la presentación de las candidatas en el castillo, aunque ya no lleva ropa de caballero sino de aristócrata, lo que sugiere que dejó de ser caballero y simplemente conserva su título noble. Su apariencia está bastante deteriorada en comparación a cuando era joven. Ram nos presenta a los tres personajes que rivalizan con Reinhard. Aunque claramente están siendo plantados como semillas para futuros arcos, podemos sacar algunos datos curiosos de su presentación. El primero es Cecil Segmund, el relámpago azul del Imperio de Wallachia. El emblema de Wallachia parece ser un lobo con 3 espadas, lo que me da la idea de que quizás exista alguna criatura con una naturaleza similar al dragón de Lugunica dentro de ese imperio. El segundo es el príncipe loco del reino sagrado de Gusteco. No se nos da su nombre, lo que refuerza el misterio alrededor de su figura. Su emblema es un poco ambiguo, aunque parece ser algún tipo de oso, mapache o león coronado. El tercero es Halibel, el admirador de la ciudad-estado de Kararagi. Algo interesante es que Kararagi se nombra como ciudad-estado, lo que en el mundo real podríamos comparar con el Vaticano, Singapur o Mónaco, territorios que al mismo tiempo son una ciudad y un país completo. Su emblema parece incluir una flor de cerezo y un gato grande con 3 pequeños a sus pies, aunque la sombra que proyecta Halibel dificulta verlo con claridad. Me quedé con la pregunta de por qué su título es admirador. Es algo bastante peculiar. Creo recordar que Kararagi era parte del reino de Lugunica, pero parece que no. Me extraña que le permitan a Anastasia participar de la selección real siendo
siendo extranjera, aunque supongo que la decisión del dragón está por encima de todo lo demás. Break Time. El Break Time nos muestra cómo fue la relación entre Sorridna y Julius durante el viaje de Pristela a la mansión de Roswaal, y cómo Subaru manejó la situación para que Julius no se percatara de que Anastasia había sido reemplazada. Julius le prestaba una sobreatención a Sorridna que claramente la incomodaba. Ante eso, ella le pide ayuda a Subaru, quien no se le ocurre mejor idea que pedirle a Emilia que ayude a Julius con su ceño fruncido. Emilia, sin dudarlo, se acerca a masajearle la frente. En ese instante, Subaru y Sorridna hablan en privado. Ella le confiesa que no sabe cómo tratar a Julius y le pide ayuda, ya que es el único con el que comparte una relación secreta. Subaru acepta a regañadientes, quejándose de que la manera de pedirlo suena un poco turbia. Él señala el parecido entre las personalidades de las dos echidnas y le dice que si lo está engañando no la perdonará, a lo que Sorridna termina con un chiste sobre el odio que le tiene a los animales. Al volver junto a Julius y Emilia, Subaru no puede evitar sorprenderse al ver la escena. Julius le pide que le diga a Emilia que no se preocupe por su rostro, pero ella insiste en seguir masajeándole el ceño. Terminamos con Subaru quejándose de que no era exactamente eso a lo que se refería. De este break time podemos sacar varias cosas importantes. Por fin entendemos la razón por la cual Julius no se percató de que Sorridna no era Anastasia. Yo había pensado que simplemente el hecho de haber sido víctima de gula era suficiente como para mantenerlo distraído en sus pensamientos, pero vemos que no. Fue Subaru quien activamente alejó a Julius de Sorridna para que no sospechara de ella, y esto conecta con algo que vimos en el episodio 3 de esta temporada, donde tanto Sorridna como Ram se quejaron de que Subaru se comportaba de manera demasiado atenta y considerada, justo como suele hacerlo Julius. Ahora vemos cómo es el comportamiento habitual de Julius, de ahí que las dos se extrañaran ante Subaru. Subaru nota que Sorridna comparte demasiadas similitudes en personalidad con Echidna, lo que me da a pensar que, a diferencia de Beatriz, que es solo un espíritu artificial, Sorridna quizás posea una parte del alma de la Echidna original. Por eso comparte no solo su nombre, sino también una personalidad similar. Sorridna malinterpreta la amenaza de Subaru creyendo que se refiere a los animales, equidnas y zorros, ya que ella no posee recuerdos que la liguen a su madre, la bruja de la codicia. La escena de Emilia intentando masajearle el ceño a Julius le da a este mismo una cucharada de su propia medicina, después de haber insistido tanto en ayudar a Sorridna con cada simpleza. Desde el Twitter del autor. El autor suele tuitear en tiempo real durante el estreno de cada episodio, así que si quieren leerlos todos pueden acceder a su Twitter, que les dejo aquí y en la descripción. Yo voy a comentar los que me parecieron más interesantes. Comenzamos con algo que el anime no aclara sobre Reed. El autor nos dice: por cierto, aunque es diestro, está sosteniendo los palillos con la mano izquierda. Y por si eso fuera poco, agrega: por cierto, el ojo que tiene cubierto con el parche tampoco está herido. Lo usa porque si no se tapara un ojo, nadie podría hacerle frente, y también porque se ve genial. Es decir, Reed estaba combatiendo con su mano no dominante y con un ojo tapado, y aún así dominó la pelea por completo. Eso hace que todo lo que vimos sea aún más impactante. Sobre la magia de Sorridna, el autor nos aclara: el Gibaldo que está disparando a Anastasia o Echidna es una magia ofensiva del elemento Yang. Es una magia del mismo nivel que el Goa de fuego, y si impacta realmente, tiene poder. Solo si impacta. Así que la magia de Sorridna no era decorativa. Realmente tenía el potencial de hacerle daño a Reed. Lo que falló fue la ejecución al actuar por impulso y sin un plan claro. Sobre Julius, el autor nos confirma algo importante. Aunque a Julius lo tratan como a un niño, incluso él, cuyo contrato con los espíritus casi está a punto de romperse, su habilidad con la espada lo sitúa entre los 5 mejores del reino de Lugunica, quizá entre los 3 mejores. Es fácil tomar a Julius como un debilucho después de la paliza que le dio Reed, pero viene el autor a engrandecerlo de nuevo. No nos olvidemos de su verdadera fuerza. Sobre el Icebrand Arts de Emilia. Sacar un montón de armas de hielo, lanzarlas volando o recogerlas uno mismo para atacar es el Icebrand Arts, y en realidad debería ser súper fuerte, pero el oponente es hábil. El nombre oficial de la técnica de Emilia es Icebrand Arts. El autor deja en claro que no es que la técnica sea débil, sino que Reed es simplemente demasiado hábil. Sobre la fuerza física de Emilia, el autor comenta: aunque es un hombre pelirrojo, así que está tranquilo, pero si lo golpearan con ese enorme trozo de hielo con la fuerza de Emilia, Subaru seguramente estaría muerto, ¿verdad? Un dato que se nos pasó por alto.
Emilia no solo tiene magia sino también una fuerza física descomunal, dado que en el mundo de Re:Zero puedes incrementar tus habilidades físicas con magia o técnicas basadas en maná. Sobre Reed como espadachín, el autor nos deja un dato impactante. El primer santo de la espada, Raid Astrea, era un genio absoluto sin exageración. No era una provocación. Realmente superó a todos los espadachines apenas 3 meses después de empezar a usar la espada. Hasta entonces peleaba a puño limpio, y a puño limpio también era el más fuerte del mundo. Esto me abre dos teorías. O Reed aprendió a usar la espada y murió poco tiempo después, o lo que estamos viendo en la prueba es una versión más joven de Reed, no solo en cuerpo, sino también en alma y mente. Me inclino más por la segunda, especialmente porque en episodios anteriores nos dijeron que Reid murió de viejo. Sobre Rickert Hoffman, el autor menciona: La persona que en el flashback le enseña esgrima al joven Julius es Rickert Hoffman. En realidad también apareció en la introducción de este episodio. Es del tipo funcionario civil que además puede usar la espada. Una distribución de habilidades bastante inesperada. Y agrega sobre su hijo: Por cierto, Rickert Hoffman tiene un hijo que durante un tiempo anduvo causando problemas con sus amigos en los callejones de la capital, pero últimamente está trabajando para la candidata rubia de la selección real. Todo apunta a que se trata de Rachins Hoffman, el criminal que lideraba la banda que intentó robarle a Subaru al inicio del anime, y que llamó a Reinhardt al enfrentarse a la arzobispa de la ira. Sobre la comparación entre Reid y Reinhardt, el autor comenta: Subaru y Emilia estaban viendo la batalla contra Regulus, por lo que esa evaluación de nivel Reinhardt no está tan desencaminada. Bueno, aún así, es una perspectiva que aún se queda corta en cierto sentido. El autor nos confirma que comparar a Reed con Reinhardt no es un error, pero que incluso esa comparación se queda corta para describir realmente lo que es Reed. En otras palabras, Reed le ganaría a Reinhardt en un combate. Sobre los diseños exclusivos del episodio: Oh, había una ilustración aquí que solo se puede ver en este lugar. En realidad, solo para esta ocasión, le pedí al señor Otsuka que preparara personajes que aún no tenían diseño, banderas de los países, etc. ¡Qué lujo! Estamos hablando de los 3 personajes más poderosos del mundo junto con Reinhardt. En específico se refiere al príncipe loco del reino sagrado de Gusteco, quien aún no tenía un diseño oficial en las novelas. Y para cerrar, el autor termina con estas palabras: Y así esta semana también pasó volando, pero fue un momento realmente valioso. Lo que nos dejaron fue la imagen de esas espaldas de hombres alineadas. Gracias por esta semana también. La próxima semana veremos qué sucede, así que no se lo pierdan. Y después de eso, no olviden ver el mini anime en YouTube. Y recuerden que el mini anime de esta semana está protagonizado por Julius, así que no se lo pierdan. Bueno, con eso termina el análisis del episodio 6. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañarme. Estos videos los hago con mucho cariño y cada comentario y like me ayuda enormemente a seguir creciendo. Así que si te gustó el contenido ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el análisis de la próxima semana. También te dejo el video del episodio anterior por si te lo perdiste. Y si quieres seguir el contenido del canal en redes sociales, los links están en la descripción. Nos vemos en el siguiente capítulo.